El mundo alcanza un hito lamentable. 1 millón de personas ha muerto por COVID-19. A principios de este año, el norte de Italia se convirtió en el epicentro de la pandemia por fuera de China. Las imágenes de personal sanitario exhausto, de hospitales desbordados y de los primeros confinamientos severos alertaron al mundo del alcance de este nuevo virus. Aunque Italia sigue ostentando las cifras más altas de fallecimientos en el continente europeo, el país tomó nota de las lecciones aprendidas durante la primavera y ahora muestra una tendencia estable de contagios, mientras que en los países vecinos los casos van en aumento. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. Mientras que países como España y Francia experimentan la llegada de una segunda ola, Italia vive otra realidad. Las cifras de contagio permanecen relativamente bajas. El temor a la reimposición de confinamientos estrictos, como en el mes de marzo, ha creado una conciencia y una disciplina en los habitantes del país sobre la necesidad del distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Imágenes imposibles de olvidar. En marzo, camiones del ejército transportaban féretros de un cementerio en Bérgamo porque ya no había espacio para los fallecidos. Dolor y miedo entre los italianos por una pandemia que conmociona a la sociedad. Ahora Italia ha recuperado parte de la normalidad. Bares y restaurantes están abiertos. La toma obligatoria de temperatura sirve como recordatorio para no bajar la guardia. Otros países europeos como Francia, España y Reino Unido están viviendo una segunda ola de contagios, pero aquí, en Italia, las cifras permanecen relativamente bajas. Las cifras en Italia se han mantenido estables durante varias semanas. Tenemos un promedio de 1.500 contagios por día. La epidemia golpeó antes a Italia en comparación con el resto de Europa. Italia fue consciente del problema e inmediatamente puso en marcha un plan de confinamiento severo y muy estricto. Los expertos dicen que esa es la razón por la que Italia no ha tenido que imponer nuevas restricciones como otros lugares de Europa. Además del riguroso confinamiento y el amplio rastreo de contactos, los italianos han adoptado voluntariamente el uso de mascarillas. Han sido muy respetuosos con todas las medidas. Cuando veo en las noticias las imágenes de otras ciudades europeas, veo mucha más gente sin mascarillas que en Italia. Pero tampoco tienen muchas opciones, porque se exponen a una multa de 400 euros. La gente obedece a ponerse mascarillas y la policía lo hace cumplir. Eso es importante. Eso no quiere decir que no habrá un aumento de contagios. Las autoridades dicen que cuentan con ello, pero muchos confían en las medidas impuestas por el país para que una segunda ola no se convierta en un tsunami. De fuente de preocupaciones a Estudiante Modelo, la noticia de las cifras de contagio controladas de Italia se recibe con alivio en Europa y para entender lo que allí sucede, nos enlazamos hasta Roma con la periodista Elisabetta Piqué. Gracias, Elisabetta, por aceptar nuestra invitación. En el informe escuchábamos que las multas podrían moldear la conducta de los italianos, pero ¿es realmente esto suficiente para explicar las cifras moderadas o qué otras razones hay detrás de esto, Elisabetta? Sí, te diría que no creo que sea el tema de las multas una explicación a lo que estamos viviendo ahora en Italia, donde es verdad, hay cierto orgullo de que los italianos, de ser los parias, los apestados, han pasado a ser los virtuosos de Europa. Te diría que los expertos explican esta situación de Italia, que está mejor que varios de sus vecinos, principalmente con el motivo de que Italia fue uno de los primeros países, el primer país de Occidente golpeado por el nuevo coronavirus y con esto ha tenido más tiempo para organizar el post-lockdown, ha tenido más tiempo para hacer una flexibilización más gradual de las restricciones, por un lado. Otro motivo es lo que decía antes el informe, la alta adhesión de los ciudadanos a lo que son las reglas. Es verdad, los italianos normalmente en el imaginario colectivo, el pueblo caótico que no respeta las reglas, pero los italianos sí han respetado las reglas y, por último, te diría, un eficaz sistema de monitoreo y rastreo de los casos. Hace muy poco el Aeropuerto Internacional del Fiumicino fue galardonado primero en el ranking por Skytrax Internacional, el primer aeropuerto COVID por limpieza y por cómo hace los testeos de quienes llegan de muchos países, testeos rápidos en el aeropuerto.
Gracias, Elizabeth. Y recientemente el director de la OMS agradecía al presidente Mattarella y al primer ministro Conte su manejo de la crisis. ¿Cuál es el grado de confianza de los italianos frente a su gobierno? Te diría que con esta pandemia ha hecho que Giuseppe Conte, el primer ministro, que vamos a recordar, un abogado sin experiencia política, desconocido, en realidad se transformó en alguien importante. Giuseppe Conte pudo capear bastante bien esta crisis sanitaria de Italia. Giuseppe Conte ha ganado popularidad con esto, y esto se ha visto con las elecciones que ha habido parciales, regionales, el fin de semana anterior, donde también hubo un referéndum, donde hubo un voto que fue un voto por la estabilidad de este gobierno, y también recordando que nadie quiere que haya un gobierno inestable cuando también hay un fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea que prevé más de 200.000 millones de euros para Italia para la reconstrucción después de la crisis que ha provocado la pandemia, ¿no? Elisabetta, pero como en otros lugares del mundo también hay contingentes antimascarillas. El opositor Salvini declaró precisamente en julio que abandonar los abrazos era el fin de la especie humana. ¿Qué tan extendido es, por ejemplo, este movimiento de los negacionistas del coronavirus en Italia? Te diría que, a diferencia de otros países como Inglaterra o Alemania, el grupo negacionista aquí en Italia es muy minoritario. Ha habido a principios de mes, en septiembre, en la Piazza della Bocca della Verità, una manifestación realmente donde hubo poquísimas personas. Y te diría que lo que explica también, diría que el movimiento negacionista no ha podido tener auge en Italia, es que aquí en Italia ha realmente pasado una tragedia nacional. Italia está por alcanzar los 36.000 muertos, lo cual es un número altísimo, realmente una tragedia nacional, y también a nivel psicológico algo que ha hecho entender justamente a los italianos que había que respetar las reglas, y por eso los negacionistas te diría que son muy pocos. Y muy brevemente, Elisabetta, ¿está hoy el país preparado para atender un rebrote? Te diría que es la gran pregunta. Aquí lo que dicen es que ahora se conoce mejor al enemigo, y es verdad, porque la experiencia, Italia ha acumulado experiencia en todos estos meses, pero la verdad es que también los casos son clínicamente menos graves. Pero bueno, es una gran pregunta si Italia podrá en realidad seguir luchando si hay realmente una segunda ola. Elisabetta Piqué, muchas gracias por estas informaciones desde Roma. Gracias a ustedes. Y de acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Turismo, Italia es el quinto país más visitado del mundo y en la misma proporción ocupa el quinto lugar en la caída de turistas internacionales luego de China, Francia, Turquía y España. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Comerciantes Italianos en el mes de agosto, la caída de los turistas extranjeros no podrá ser compensada por el turismo nacional, ya que los italianos prefieren las localidades costeras, mientras que los extranjeros prefieren ciudades como Roma, Florencia, Milán y Venecia. La mayor parte de las pérdidas por la falta de turistas la sienten los sectores del alojamiento y restaurantes, compuestos en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Italia lucha contra las secuelas de la pandemia y sus efectos en el sector turismo. Para analizar los impactos económicos, tomamos contacto con nuestro analista financiero José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt. Hola José, qué gusto saludarte. Cuéntanos, Italia es el quinto destino del turismo mundial, un sector duramente golpeado por la pandemia. ¿Qué medidas económicas concretas ha adoptado el gobierno para compensar esta situación? Hola Juliana, ¿cómo estás? Pues ha habido bajada de impuestos, ha habido también ayudas a esas empresas que lo que hacen es contratar a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Esas ayudas, algunas de esas ayudas son especiales para el sur de Italia, que ya estaba aquejada por una tasa de paro más alta que el norte, y aparte es una zona muy turística en la temporada de verano. Sin embargo, Juliana, una de las medidas de las que más se ha hablado es ese bono de entre 150 y en torno a 500 euros para incentivar que los italianos, los propios italianos, salgan de vacaciones e incentivar el turismo interno. O sea, David, aparte del tema turismo, el paquete de estímulos contempla también, por ejemplo, regularizar a los inmigrantes clandestinos. ¿De qué cifra estamos hablando y en qué sectores de la economía se sentirá especialmente este proceso de regularización de los llamados invisibles?
Pues la medida, Juliana, podría beneficiar a un entorno de unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Italia. La medida era por la escasez de mano de obra de temporeros en los campos italianos cuando las fronteras estaban cerradas, pero también es una forma de luchar contra la economía sumergida. Sin embargo, un dato curioso, porque las 2 primeras semanas de estar esta medida en vigor, más del 90% de las solicitudes eran de auxiliares de personas mayores. José, dentro de las medidas de ese paquete de recuperación económica hay un elemento curioso y es el llamado Fondo para la Formación de las Amas de Casa. ¿En qué consiste esta medida? Pues el Gobierno intentará impulsar ese fondo de unos 3 millones de euros anuales para la formación, como tú dices, Juliana, de las amas de casa, sobre todo para formarlas en finanzas personales y en herramientas digitales como una estrategia para que puedan incorporarse al mercado laboral. Muchas gracias, José, y una excelente tarde para ti en Frankfurt. Y nosotros volvemos a un tema que ya había nombrado Elisabetta Piqué, y es que el aeropuerto de Fiumcino en Roma es el primero del mundo en recibir la máxima calificación por su gestión sanitaria de la COVID-19. El organismo Skytrax, conocido por sus clasificaciones anuales, le otorgó 5 estrellas a esta nueva categoría impulsada por la pandemia. El aeropuerto romano, el más transitado de Italia, es elogiado por sus controles de temperatura, el porte obligatorio de mascarillas, la puesta a disposición de gel hidroalcohólico y el control del número de visitantes en las tiendas. Desde el 1 de septiembre, el aeropuerto abrió un centro de pruebas de coronavirus que maneja en asocio con la Cruz Roja. Y la Comisión Europea anunció que la plataforma que asociará las aplicaciones móviles para rastrear los contagios de coronavirus en los diferentes países de la Unión Europea ya está operativa a partir del 17 de octubre y enlazará las apps de Italia, Irlanda y Alemania. Los demás países se unirán de manera gradual. Hasta el momento, 16 países de la Unión Europea han puesto el servicio a estas aplicaciones, mientras que otros 3 lo harán en los próximos días. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición sobre el coronavirus.